Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Al eterno y soberano Jesús. Gloria a Dios. Sentarse. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan y las que nos visitan en esta hora, en esta reunión. Después del mensaje estaremos dando ya de manera ya más directa la bienvenida. Quiero hablarles sobre un tema que Dios puso en mi corazón días pasados, pero movido por Dios hablé sobre otro tema el domingo pasado. Y hoy quiero poner ya en su corazón lo que Dios puso en mi vida, que comparta. Cuando tu corazón ofrece lo que Dios desea. Y no con esto quiero complicarles el concepto de qué es lo que Dios desea. Porque hay dos cosas simples, sencillas que Dios desea de nosotros. En el fin de año muchos participamos en intercambio de regalo. Y en algunas personas, familias, estipularon un promedio que no esté por debajo de ni tampoco pase, para tener un rango en promedio valor estipulado a lo que fuéramos a intercambiar. Pero en algunos lugares, hogares, familias, personas que no estipularon un rango de promedio, unos dieron cosas de más valor y recibieron cosas de menos valor. Y su corazón pasó tristeza porque dieron algo que costaba 500 y recibieron algo que costaba 50. Y en algunos casos hasta reciclaron regalos. No se diga las bolsitas de regalo. Pero eso entristece el corazón porque recibimos algo que no está en el rango de lo que yo pensé que iba a recibir. Otros se arriesgaron y dieron cosas de mucho más valor. Y yo quiero que comprendas que en ese intercambio debes de estar preparado para recibir cosas que puedan costar $1, como también cosas que pueden costar más de lo que tú diste. Alégrate porque el concepto fue intercambio, no el valor. Aún así, hay otros momentos en la vida que recibimos regalos, un cumpleaños, una graduación. ¿Qué otro momento recibimos regalos? Cuando es una promesa de lograr algo, alcanzar algo. Si lo haces, te doy esto. Si llegas a tiempo, te doy esto. Lo que es un estímulo, una recompensa por el esfuerzo, sin importar ser día de cumpleaños. Eso nos alegra la vida. Un regalo de sorpresa, un detalle. Oye, viajamos al extranjero, viajamos a otro lado y queremos que la familia llegue con algo. Es el detalle de decir, pensé en ti. Las primeras ocasiones que en mi infancia yo sabía que mi padre iba a Estados Unidos, pues yo quería que mi padre me trajera un juguete, algo que fuera novedoso. Pero siempre en la escuela había un muchacho, un niño, un compañero, que siempre tenía los mejores juguetes. Por lo tanto, lo que mi padre llegaba a traer era insignificante. Aquel ya tenía algo superior o mejor a eso. Así es que yo ya no sabía si hablarle a mis compañeros que mi padre me había traído un regalo especial, había pensado en mí o no, porque este muchacho siempre tenía lo mejor del momento. Pero hay algo que él no tenía, era Cristo. Hoy él es un taxista y cada vez que me encuentro recuerda nuestra infancia. Y me platica cómo es que vivió aquellas épocas de orgullo, de vanidad y todo para presumir que tenía juguetes. Porque hay mucha gente que le gusta aparentar lo que no tiene y lo que no es. Ya con eso me doy a explicar, ¿verdad? Pero en su momento en mí causaba un efecto de impotencia, de desesperación, porque él siempre nos ganaba tener los mejores juguetes. Hoy de grande ya él me confesó que todo lo que hacía con tal de tener aquello y presumir lo que no tenía. Nosotros, con nuestra relación espiritual, debemos de saber que hay cosas que Dios espera de nosotros.
Jesús nos dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, mucho se espera de él por agradecimiento, por gratitud. En la gracia Dios no nos pide más que solamente expresemos con gratitud aquello. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que Dios pide de nosotros, pero hay cosas de manera indirecta en la palabra que están claras que Dios espera de nosotros. Y esto nos lleva a estudiar una historia. Rápidamente vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 al 22. Dios había ordenado al primer rey de Israel hacer algo. Y este hombre hizo algo, pero no del todo. Y esto nos deja una gran lección en la cual yo quiero hablarte en este día sobre eso. Dice el versículo 19 de primer libro de Samuel, capítulo 15, así como están sentados, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es una pregunta, ¿por qué no has oído? Y yo creo que nos pudiéramos quedar con esa interrogante. ¿Por qué no has oído como Dios quiere que tú escuches? ¿Por qué? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. En su opinión, en su criterio, Saúl había obedecido plenamente la voz de Dios. Y fui a la misión que Jehová me envió. Yo fui, yo llegué, yo estuve ahí, dice el rey Saúl. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hasta ahí Saúl pensó que había hecho bien y había obedecido a Dios. Una media obediencia sigue siendo desobediencia. Una obediencia media sigue siendo desobediencia. Y eso quiero que te quede grabado, porque hay cosas que Dios pide de ti y obedecer a medias es una desobediencia, no es una obediencia plena. Hay gente que tiene una relación con Dios, pero no le cree a Dios lo que Dios puede hacer. Hay gente que tiene una relación con Dios, pero no confía en Dios lo que Dios puede hacer. Y no tan solo confiar ni creerle, sino también saber que todo requiere un tiempo en el proceso de lo que Dios va a hacer. Versículo 21 dice: mas el pueblo tomó del botín. El pueblo tomó una decisión. Y hasta ahí pudiéramos decir, oye, pues tiene razón. El pueblo tiene libertad de decisión. Lo que es algo democrático, el pueblo manda, el pueblo elige. Pero en ese gobierno no había un sistema democrático. Acuérdate, en lo espiritual era la voz del profeta y del sacerdote. ¿Sí comprende? En lo político era la voz de la monarquía, del rey. Lo que el rey decida, lo que el rey mande, eso se hacía. Lo que Dios hablaba por el profeta, eso se hacía. No es que no hubiera libertad de expresión o voluntad del pueblo, claro. Pero Dios estaba tratando con un pueblo, estaba en una etapa donde la voluntad del pueblo tenía que pasar a consultar el propósito y la voluntad de Dios. Dice el rey: el pueblo tomó para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Yo quiero que analicemos algo peligroso que está aquí. Y digo peligroso porque Saúl confiesa algo fuerte para ofrecer a tu Dios. Saúl estaba diciendo de manera indirecta: no es el mismo Dios que tenemos. ¿Comprenden eso? Para ofrecer a tu Dios. En otras palabras, me vienes a reclamar algo que el pueblo hizo de su propio corazón para tu Dios. Él no dijo para nuestro Dios. Si notan la diferencia. Estaba casi diciendo: tu Dios es malagradecido porque
Me vienes a reclamar esto. Pero hay otra verdad que hay aquí. Es que el pueblo puede escogerle muchas cosas a Dios. Tú puedes cantar y decirle a Dios, Señor, te dedico esta canción, y cantársela a Dios. Eso no significa que sea la voluntad de Dios. Por eso es que hoy en día se vive un riesgo con las alabanzas modernas, que ya no sabes si le estás cantando al amor terrenal o al amor celestial. Ya no sabes si la canción es de pareja o es con Dios. Hay un riesgo. Hay canciones entre pareja, canciones sanas de amor, que bien se la podías dedicar a Dios. Y dices, pero habla de un amor puro, lindo, bonito. Pero no es todo lo que tú quieras ofrecerle a Dios. La Biblia nos dice que cuando Dios estableció el ministerio sacerdotal, los hijos del primer sacerdote ofrecieron holocausto que Dios no había autorizado. Y dice la Biblia que ahí cayó fuego y consumió, hubo un juicio de Dios. Puedes cantarle a Dios las canciones que tú quieras porque para ti te puedan ser bonitas, pero no en todas está la presencia de Dios. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Puedes traerle oro, plata, terrenos, tierras. Una mujer, murió un familiar, todas las tierras quedaron en problemas legales. Y esta mujer en su iglesia prometió un terreno para la iglesia. Y nadie sabía las intenciones de ella. Era demandar y dejar sin patrimonio a sus sobrinos. Y lo logró. Logró la demanda, le dieron el derecho, lotificó y dio la tierra a la iglesia. Un lote. Ella contenta porque para su opinión había hecho bueno. 5 años después se empezó a enfrentar una situación muy fuerte. No tan solo demandas legales, sino de salud. Y un día su hija le dijo, mamá, ¿no será que Dios está tratando contigo por lo que hiciste con mis primos? Dijo, no, es legal. El terreno es mío y es de ustedes legalmente. Dijo, pero le correspondía a los sobrinos, a mis primos. Aquella mujer se justificó y murió siendo justificada por su propio criterio. Un día esta muchacha le dijo a sus primos, yo sé que mi madre hizo mal y lo que me dejó a mí, yo se los voy a dar a ustedes porque yo quiero estar en paz con Dios. Hay cosas que ante la ley humana son legales, pero no son correctas para ofrecer delante de Dios. Hay cosas que en la ley Dios prohibió ofrendar, diezmar y entregar. Una es la ofrenda, diezmos, primicia del pecado sexual. ¿Sabes cuál es la otra? Diezmar, ofrendar o dar primicia de los perros. Eso dice la ley. Ofrecer carne en el altar de un puerco, de un conejo, de un animal inmundo, también estaba prohibido. Puedes ofrecerle a Dios lo que tú quieras, pero eso no significa que es grato delante de Dios. Puedes vivir tu vida a tu manera, eso no significa que es grato delante de Dios. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios? Fíjate bien, te lo voy a parafrasear. ¿Tú crees que Dios se complace en cómo vivimos, cómo hacemos las cosas? Dice aquí el profeta Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Añade algo el profeta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Aquí está la ley de Dios. Tenemos en nuestras manos su palabra. Es cierto, la podemos leer, la podemos vivir, pero hay que prestar atención
a los detalles del cómo Dios quiere que vivamos. Dos cosas que Dios quiere, dos cosas importantes que Dios espera de nosotros antes de ofrecer algo. La primera es obediencia. Obediencia significa la acción precisa de aquello que nos ha encomendado. ¿Qué ha pedido Dios de ti? ¿Qué ha pedido Dios de tu familia? ¿Qué ha pedido Dios de nosotros? Esa es la obediencia. Segundo, prestar atención. Es seguir el plan que se nos ha indicado tal como Dios quiere. Recuerden que los redimidos, la iglesia en el cielo, tendremos una vestimenta especial, dice la Escritura, que es de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas. En otras palabras, como está pidiendo Dios. Legalmente puedes tener muchos derechos. Tus hijos a los 18 años ya son ciudadanos con todos los derechos legales. Pero tus hijos seguirán siendo tus hijos. Y según la Biblia, hasta los nietos de tus hijos tienes autoridad espiritual sobre ellos. Dices, es que mi hijo ya tiene 18 años, que haga lo que quiera. No, legalmente tiene derechos. Nacionalmente tiene derechos. Espiritualmente sigue siendo tu hijo. Aunque tenga 5 años o 35 años, dice la Biblia, y le enseñarás a los hijos y a los hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Espiritualmente sigues con una obligación. Ese es el cómo. Eso es seguir el plan de Dios. Ya se casaron tus hijos, todos viven en sus respectivas casas, no importa si rentan, prestada o es propia, lo importante es que por lo menos a la semana convoques a la familia para tener oración. Y es lindo que cada 2, 3 veces al año se reúna la familia para tener una comunión con Dios. En la Biblia, todo tiene un propósito. Dijo Dios, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cómo esperas terminar tu vida? Dice Dios, pongámonos de acuerdo. ¿Eso es lo que tú esperas terminar? Pues yo puedo lograr que tú logres eso. Pero hagamos algo, obedéceme, sigue mi plan y haré que lo logres. Mi padre de niño soñaba con ser un empresario, un hombre bendecido, estable. Y cuando vino el Espíritu Santo, le giró todo. Renunció a la empresa, dejó todo, los camiones, dejó todo. Era socio activo de una empresa de construcción grande. Y su socio todavía le cobró el flete para regresarlo a la casa. Y un día le dijo, mira, pues allá está la parte que te corresponde, si quieres que sea tuyo, regresa. Mi padre prefirió el ministerio. Y con la misma pasión de lograr aquella empresa y lograr aquello, se entregó al ministerio, levantando iglesias. Y en mi infancia fui testigo de que muchas veces llegaba solamente a ver a mi mamá en bicicleta y seguía en bicicleta sembrando iglesias, predicando el evangelio. Esa pasión lo llevó a crecer en el ministerio. Doy testimonio porque los fines que tenía mi padre de ser un hombre estable en la vejez, bendecido, Dios lo está llevando a eso. Y muchos pastores alrededor que han visto la prosperidad y el respaldo de Dios en mi padre y conocieron el proceso, reconocen que Dios ha estado ahí. Existe una incongruencia entre lo que Dios da y lo que tú das. Porque Dios da lo mejor, pero nosotros no correspondemos de la misma manera. Antes que nosotros nos levantemos, Dios ya pensó en nuestra bendición para ese día. Y nosotros se nos olvida dar gracias a Dios, agradecer. Es más, nos levantamos insultando, gritándole a los hijos. Y en lugar de que nuestros hijos se levanten con gratitud a Dios, ya van molestos a la escuela. Y entre ellos se transmiten la rabia, el coraje que recibieron de los padres.
No sé si has visto eso en alguna casa por ahí. Apúrate, que no te dije. Oye, respira, agradece a Dios primero por la vida. Después le gritas lo que quieras. En la Biblia yo quiero que me digas a quién le prometió Dios riqueza, bendiciones, muchos hijos, respeto de las naciones, tierras, ser único en el mundo y una amistad. Abraham. Te pregunto, ¿Dios falló? No, Dios no falló. ¿Dios cumplió? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios trató con él? Y a esa edad él era estéril, o sea, no había productividad. Su mujer era estéril. La vejez, ya la etapa de la mujer ya había pasado. Biológicamente estaba en la posmenopausia. Físicamente no tenía posibilidad alguna de tener hijos. Ni el estado de ánimo. Ya a los 50 años, ya queremos camas separadas, clima separado. Uno le gusta el ventilador, otro no. Uno se pone doble cobija porque el ventilador le duelen los huesos y el otro no. Imagínate a los 80 años. La condición de Abraham no era la mejor. La etapa de Abraham no era el mejor perfil para que Dios cumpliera todo lo que prometió. ¿Comprendes? Dios le dijo, te voy a dar riqueza, te voy a bendecir, muchos hijos. Es más, hay más cosas que no alcancé a escribir que Dios le dijo a Abraham. A los que te bendijeran, los voy a bendecir. Y muchas otras cosas más. Al grado que de Abraham dice la Biblia que llegó a ser riquísimo. ¿Te das cuenta el calificativo que tiene? Puedo atreverme a decir que entre los hombres más ricos que la Biblia menciona está Abraham y Salomón. Solamente le pidió una cosa a Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, despréndete del cordón umbilical, renuncia a eso y todo será tuyo. ¿Qué quiso Dios de Abraham? Obediencia y que se apegara al plan. En la primera etapa Abraham no quiso salir por completo, permaneció cerca y Dios volvió a visitarlo y dijo, salte, porque él solamente se movió en un lugar cerca al otro. Dios le dijo, salte, y Abraham obedeció. Esa obediencia lo llevó a ser el hombre, el padre de la fe. ¿Comprendes? ¿Pasó hambres? Sí. ¿Sufrió solo? Sí. ¿Su sobrino a Lot le quitó las tierras? Sí. O sea, en otras palabras, parece que estás viendo tu propia vida, pero Dios quiere ver tu obediencia y que te apegues al plan de lo que Él tiene. ¿A quién escogió Dios para salvar a su familia, rescatar la raza humana, marcar la historia de la humanidad y escoger las especies animales que quedarían con vida en el mundo? A Noé. Dice la Biblia que Dios se había enojado tanto con el ser humano que se había arrepentido de haber hecho al hombre. ¿Comprendes? Pero dice la Biblia que Dios miró a Noé, que fue el hombre, como dice Génesis 6, más justo, el mejor de su época, de su generación. No era el más santo. ¿Comprendes? Fue lo mejor de aquella generación. Génesis 6, 8 y versículo 14. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia. Versículo 14, Dios le pidió a Noé algo tan sencillo: hazte un arca, construye un arca. Dios le pidió a Abraham que se fuera, Dios le pidió a Noé que construyera un arca.
Y gracias a esa obediencia estamos en pie. Gracias a esa obediencia, Dios decidió tratar con muchas familias. Y entre esas estás tú y estoy yo. Porque hubo un hombre que obedeció. ¿A quién llamó Dios y lo dejó escoger su tierra? Dios estuvo en su casa una noche. Lo envió a una distancia para que no fuera alcanzado por fuego y le pidió que no volteara a ver a Lot. Fíjate bien, estoy hablando rápidamente sin meterme con mucha profundidad y amplitud hermenéutica a personajes que Dios les pidió obediencia. Pero hay un fin y hay un propósito en cada uno de ellos. Dios te está pidiendo obediencia dentro de lo que tú le ofreces a Dios, dentro de cómo le ofreces a Dios. Dios dice, mira, tus ofrendas, tu asistencia al culto, tus alabanzas son buenas. Pero si tú no te gusta obedecer, si a ti no te gusta obedecer, aquello no tiene el valor que yo quiero. Podrás darle oro, todo lo que tienes, pero si no te gusta obedecerle, no es agradable delante de Dios en total. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba observando a los que iban a ofrendar? Dice la Biblia que estaba observando y entre ellos llegó una anciana. En obediencia llevó su ofrenda. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué es lo extra que ella hizo? Es que era todo lo que tenía. He platicado con mucha gente y le pregunto, ¿por qué no ofrendas? ¿O por qué no diezmas? ¿Por qué no eres fiel a Dios? Me dicen, es que siento que es mucho. Y yo le he dicho, ¿crees que Dios te ha dado mucho o te ha dado poco? Dios me ha dado mucho. ¿Y por qué piensas que es mucho lo que tú le vas a dar a Dios? Es que mi pastor no tiene, es que la iglesia no tiene. No veas la necesidad. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Tú puedes dar oro, pero si eso que tú das no va con obediencia y no va con prestar atención. A Lot solamente le pidió llegar hasta la montaña, observa. Le pidió llegar a la montaña. Y Lot dijo, espérame, no alcanzo a llegar. Permíteme llegar solamente hasta este punto. ¿Y qué le dijo Dios? Adelante. Aquí encuentro un personaje que estuvo dispuesto a hablar con Dios para decirle la realidad de su capacidad. Yo no alcanzo a llegar hasta allá, pero si me permites llegar hasta aquí, quiero que comprendas que Dios comprende tu capacidad. Si Dios te está pidiendo a ti algo, también es correcto que le digas a Dios, Señor, no puedo hacerlo. Señor, es que la familia que tengo, es que el hogar, es que el trabajo, que sea sincero con Dios, porque aquello que Dios pide, necesitas platicar con Él. Hubo un hombre que llegó y le dijo a Jesús, Señor, libera a mi hijo. Pero él también fue sincero y le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí comprendes? Dios está consciente de que tu capacidad, tus limitaciones harán difícil obedecerle. Pero es mejor decirle a Dios, no he podido, no he alcanzado, se me ha hecho difícil. Un matrimonio estaba pasando por una situación y llegaron a una consejería. Obviamente que cuando los veo la situación, sentí en mi corazón no cobrar honorarios por la terapia. Hablé con ellos. Le dije, vamos a hacer algo. Vas a pedirle perdón a Dios y vas a pedirle perdón a tu pastor por no ser fiel a Dios. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Vas a hacer esto. Pero primero hay que pedir perdón y ser sinceros con Dios. 4 meses después la historia de ellos cambió. Hoy tienen un negocio estable, no es de lo más próspero, pero por lo menos ya no sufren las carencias que antes sufrían. 8 años habían sufrido carencias. ¿Sabes qué Dios espera de ti? Tu sinceridad y tu confesión. Dice Dios a Lot, escapa por tu vida. Y fíjate cómo le pide cosas especiales. Escapa, no mires
no pares. ¿Cuántas? Escapa, no mires, no pares. 3 cosas. ¿Era difícil? ¿Era imposible? No. Lo que era imposible para él era la distancia y el tiempo. Dijo, mira, yo no puedo llegar en ese tiempo hasta aquel punto. Permíteme llegar. ¿Quién de su familia volteó? Su mujer. ¿Comprendes? Dios fue claro. Por eso tienes que ser claro con tu familia, que lo que Dios pide de ti es obediencia y prestar atención a lo que Dios quiere. ¿A quién llamó Dios? Lo bendijo, lo perdonó, lo santificó, lo rodeó de bendiciones, lo sanó, lo restauró, lo rescató. ¿A quién? Mencionen algunos más. Job. Sigan mencionando. David, Job. Tengo más características por si quieren una ayuda más. ¿Sí? Repito. Lo bendijo, lo perdonó, lo santificó, lo rodeó de bendiciones, lo sanó, lo restauró, lo rescató. Le pidió que caminara, obedeciera, no volteara atrás, no retrocediera, que también perdonara, que permaneciera y agradezca por todo. ¿No das con quién? Pedro, por ahí vamos. Pero es interesante que el nombre de este personaje no está en la Biblia. Soy yo, eres tú. A nosotros. Voy a repetir. A nosotros nos llamó, nos bendijo, nos perdonó, nos santificó, nos rodeó de bendiciones. Es decir, pastor, pero espérame, aquí no he visto bendiciones. Es que algo está fallando en lo que tú estás haciendo con Dios. No estamos obedeciendo ni nos estamos apegando al plan de Dios. Queremos obedecer a nuestra manera. Queremos obedecer bajo nuestras condiciones. Nos sanó, nos restaura, nos perdonó, nos rescató. Nos pide caminar con Él, nos pide obediencia, nos pide que no volteemos atrás. ¿Qué dijo Jesús? El que toma el arado y voltea para atrás, nos pide que no retrocedamos, nos pide que perdonemos, nos pide que permanezcamos y que agradezcamos por todo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Juan 17:24 dice Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cuál es el fin? Estar con Cristo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El lugar que Dios te está ofreciendo a ti es superior al que le dio a Abraham, a Noé, a Lot. Es superior a todo lo que Dios ha hecho con todos los personajes en la tierra. Y solamente pide 2 cosas: que amemos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Dijo Jesús, aquí se encierran todos los mandamientos. Pero volvamos a la principal cita, primero de Samuel 15, versículo 22. ¿Se complace Dios en cómo tú haces las cosas? ¿Se complace Dios en cómo tú, como yo, como tu familia? Esa es la pregunta central. Porque el obedecer es mejor
Y el prestar atención, decimos, para bien la oreja, porque no te lo voy a repetir 2 veces. Y cuando yo escucho a una persona, a una madre, a un padre que lo dice así, o un hermano que le dice a su hermana, digo, Señor, así hácelo también a ella. Porque dijo Jesús, lo que quieres que hagan contigo, haz tú con ellos. Con la medida que tú midas serás medido. Con la báscula que tú peses a otro serás pesado. Por lo tanto, presta atención y no te lo va a repetir Dios 2 veces. No, Señor, permíteme. Vas a decir, Señor, a partir de hoy tendré más paciencia con mis hijos, con el marido, con la suegra, con el suegro, con los yernos, con las nueras, con los primos, con la familia y cualquier otra persona que me acababa con mi paciencia. Es que Dios quiere que prestes atención, porque si tú das algo y estás desobedeciendo la parte elemental de la Biblia, ahí es donde venimos a una situación. 2 cosas recapitulo. Obedecer significa la acción precisa de aquello que nos ha encomendado, y prestar atención, seguir el plan que nos ha indicado. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Caminar con Él, santidad, integridad. ¿Te acuerdas lo que hablaba hace 8 días? Integridad, fidelidad, responsabilidad. ¿No se acuerdan? Son los aliados de lo que Dios quiere que tengamos. Dios tiene un plan perfecto para ti, pero necesitas responder como debe de ser, como Cristo nos amó y como nos sigue cuidando y atendiendo. Dios te escoge, Dios habla contigo, Dios espera de ti algo. Quiero terminar. Debes de responder de acuerdo como Dios te está buscando, con pasión, con entrega. Los planes que Dios tiene para ti son perfectos y maravillosos. ¿Pero qué pide Dios de ti? Obediencia. Nos arreglamos para una fiesta y le preguntamos a la familia, ¿cómo me veo? Porque queremos la opinión, el buen criterio de nuestro look, de nuestro outfit. ¿Cómo? Outfit. Ahora ya palabras técnicas ya. Y hasta nos sentimos bien porque nos dicen que estamos bien. Pero en nuestro día a día debemos de consultar la voluntad de Dios en todo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Porque Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y las puertas que Dios abre, nadie te las va a poder cerrar. Y las puertas que Dios te cierra, nadie te las va a poder abrir. No insistas. Las 2 puertas serán lo mejor para ti. Las 2. Porque Dios tiene planes perfectos, buenos pensamientos para ti. No pensamientos de mal. No son como esta persona que te dice, ándale, cómetelo, te va a gustar. Y ya estás viendo en sus ojos la intención malévola, que le cargó de salsa, que le cargó de sal, que te hizo la broma pesada con ese platillo, con esa comida, con ese bocado. No, Dios no es así. Dios respeta tu integridad física y Dios no juega con tus sentimientos, porque donde hay pecado, dice claro, la paga del pecado es muerte, y estás consciente de eso. Por eso es que Dios no juega con tus sentimientos. Dios te escoge, Dios habla contigo y Dios espera de ti. De Samuel, un hombre de Dios, Dios lo escogió porque había habido antes un profeta, un hombre de Dios que no había correspondido a eso. Por eso es que después de Elí, Dios levantó a un Samuel. Y Dios cumplió los propósitos en Samuel. Ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios y ahora